Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, mi alma te exalta, Padre. Por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, por tu gran amor, Señor. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, porque solo tú eres santo, solo tú eres Dios. Solo tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Aleluya. Santo, 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 santo. En el nombre de Jesús, gracias. Guíanos y enséñanos, Padre Santo, en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Paz de Cristo, hermanos. Dormí, gloria a Dios. Aleluya. Me desperté faltando 5 para las 8. Me desperté a las 5. Me volví a acostar. Y me desperté faltando 5 minutos para las 8. Pensando que eran las 6 de la mañana. Pensando en que todavía me faltaban unas 2 horas. Así que damos gracias a Dios. Amén, hermano. Damos gracias a Dios. Espero que hayan amanecido bien, descansaditas, hermanos. Descansaditas todos. En el nombre de Jesús. Así que damos gracias a Dios, hermanos, por su misericordia, por su poder, por su bondad. 51 de Isaías. Aleluya. Santo, se frizó, dicen allá en Estados Unidos, se congeló la imagen por un momento. Es que está débil el internet, hermanos. Esperemos en Dios que no se corte. En el nombre de Jesús. Allá en Isaías 51 les decía yo en el versículo 12. Hace algunos años estaba yo en una campaña y el Señor me dio este texto para hablarle a la iglesia. Y dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, que es como heno? Y del Hijo del Hombre que es como heno. ¿Sabe lo que es el heno? Es lo que sobra cuando el grano de trigo es cribado, queda como las hojitas que envuelven al trigo. Y cuando lo criban, tiran el trigo al aire a la manera antigua y
pasa el viento y el trigo cae y es llevada la paja. El propósito de Dios es que el hombre llegue a tener temor de Dios. Porque cuando nosotros tenemos temor de Dios, entonces tenemos acceso a la sabiduría divina. Mientras tengamos temor de hombre y hagamos lo que el hombre diga, hermanos, nunca vamos a llegar a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque hay quienes los pastorea Cristo, es decir, los pastorea Dios. Hay quienes los pastorea el hombre y hay quienes los pastorea el diablo. Es algo tan contundente y tan sencillo. Y el propósito de Dios al dejarnos, al morir en la cruz del Calvario, Jesús, y el Padre ordenar a Jesús para que nos diga que es necesario que así sea y nos conviene, para que el Padre pueda mandar un consolador para que esté con nosotros para siempre. Para guiarnos a toda la verdad. El Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad. Y el Espíritu de mentira nos guía a toda mentira. Cuando el profeta dice que daría pastores conforme a su corazón para que los pastorearan con ciencia, no se refiere a la falsamente llamada ciencia. Se refiere a la ciencia de Dios que se llama presciencia. Pero como el Señor Jesús le dijo a los líderes religiosos de su tiempo, en el capítulo 23 de Mateo, y le dice, no en el capítulo 23, en el capítulo 23 los exhibe como son en realidad, para que no pongamos los ojos en los hombres, para que pongamos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y el Señor les dice, desde entonces, miren hermanos, el Señor no estaba en ellos, estaba con ellos. Pero el hecho de que estuviera con ellos no quiere decir que Dios no los estuviera guiando, los estuviera llamando. Él los llamó para ser su pueblo. A nosotros también los ha llamado para ser su pueblo. Pero ahora el Señor de ambos pueblos, de dos pueblos, aquel día llamó a Abraham para formar un pueblo. Pero ahora en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, quitó la pared intermedia de separación. ¿Cuál era la pared intermedia de separación? El sacerdocio levítico, que habían establecido un esquema de pensamiento. No podían juntarse con las demás naciones. Paz de Cristo. Entonces Cristo quita el sistema levítico de sacerdocio, donde el hombre era puesto
para guiar, para enseñar, para instruir, donde se tenía todo que centrar en el sacerdocio, donde había un templo donde solamente los que entraban en el interior del templo eran los sacerdotes. ¿Qué sentido tenía congregarse a esperar solamente? Fíjense bien, ellos no tenían derecho a hacer los sacrificios. Había un sacrificio solamente al cual tenían derecho. Pero ni para hacer un sacrificio de paz, ellos no lo podían hacer. Era el sacerdote el que lo ejecutaba. Ellos solamente se podían acercar al altar para sentir la muerte del cordero, porque tenían que poner su mano sobre la cabeza del cordero. Y todo lo que decía el sacerdote tenían que hacerlo. Porque el pacto de Dios fue con Leví. Si usted va al capítulo 3 y al capítulo 1, 2 de Malaquías, se va a dar cuenta que Malaquías no es palabra para el pueblo, es palabra para los hijos de Leví. Y cuando usted entienda esto, usted se va a dar cuenta de la terrible descomposición que tenía el sacerdocio levítico. Y como no había presencia de Dios, ellos tenían que intimidar a la gente para que la gente se sujetara a ellos, les obedeciera a ellos antes que a Dios. Por eso la reprensión del capítulo 23 de Mateo. Si usted va a Mateo, usted se va a dar cuenta, hermano. Y si le pide con detenimiento sabiduría a Dios, una cosa es ir a estudiar teología, donde con mi mente sucia de pecado, yo puedo estudiar la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no me convence a mí de pecado, no va a haber una revelación del Espíritu de Dios a mi espíritu, en la mente, en mi conciencia. Simplemente voy a tener un conocimiento adquirido de hombres que de generación en generación se han ido transmitiendo. ¿Hay alguien en casa? Por eso en el capítulo 23 de Mateo, aleluya, vamos al capítulo 23, hermano. No es el objetivo hablar mal del pastorado, hermano. De hecho, lo primero que el Señor nos mostró cuando recién entramos a la iglesia, yo fui bautizado en mayo, 10 de mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 9 meses después, yo fui nombrado director a nivel local. Pero 3 años antes de ser bautizado, 3 años y medio, el Señor trató conmigo. Puso su Espíritu Santo en mí. Y no me dejó dormir 3 años y medio. Leyendo la Escritura. 8 horas, 9 horas, 10, 24 horas.
Hay días enteros me pasaba leyendo la escritura. La recámara donde vivíamos nosotros era como de unos 5 por 5. Todos mis hermanos me dijeron en la carne, mis hermanos en la carne me dijeron que yo me había vuelto loco. Porque de la noche a la mañana empecé a predicar la palabra de Dios. Jamás volví a las cantinas y a los cabarets. Y en esa recámara yo empecé a escribir porciones completas, capítulos completos, y los pegué en las paredes, las 4 paredes de la recámara, las tapicé. De tal manera que yo podía leer la palabra de Dios a donde yo volteara dentro de la recámara. Verdaderamente sí estaba loco. Y allí empecé a pasar noches enteras. Cuando antes me pasaba las noches en las cantinas y en los cabarets, allí hice un trato con Dios, un pacto con Dios. Yo no tenía, los miércoles y los viernes iba a que me dieran estudios a la casa, pero después yo conseguí que me dieran estudios lunes, martes, el miércoles ya los tenía, jueves, viernes ya me daban y sábado. Y el domingo yo descansaba para que mi esposa fuera a tomar estudios. Así nuestras vidas fueron transformadas. Y doy gracias a Dios que no tuve un mentor, como le llaman ahora, un mentor. Esa es la enseñanza más terrible para caer en la apostasía. Y lo primero que hace Jesús en el capítulo 23, después de que los saduceos vinieron a tentarle para burlarse de él, escuche la expresión que estoy hablando. Primero los saduceos lo acosan. Y ahí están los fariseos escuchando. Los saduceos no creen en la resurrección. Y le dicen, a ver, una mujer se casó y tuvo y murió el esposo, pero él tenía 7 hermanos y todos la tuvieron por mujeres, uno tras otro fueron tomando los dinos. ¿De quién será la mujer en la resurrección? Burlándose de Jesús. Porque Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús les responde a ellos y les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Él no les dice, son unos ignorantes. Les dice simplemente, en una manera más discreta, mucho erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y les dice cómo, entonces, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, le dicen, maestro, ¿cuál es el primero o el gran mandamiento en la ley? Y le dice, amarás al Señor tu Dios. Aún sabiendo que se estaban burlando de él, el Señor con paciencia y con amor y con ternura les dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas.
Entonces Jesús les cambia y les hace una pregunta y les dice, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De David? Le dijeron. Y entonces Jesús les dice, pues ¿cómo de David? Si David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Silencio total. Una cosa es leer la escritura y aprender la escritura literal. Y otra cosa es entender la escritura espiritualmente. Si la escritura es inspirada por Dios, yo solamente voy a tener conocimiento de la escritura, como los fariseos y como los saduceos. Y era normal que ellos actuaran así porque ellos no tenían el Espíritu Santo, pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos actuar ni como los escribas, ni como los saduceos, ni como los fariseos, ni como los herodianos, ni como los libertos. Si tenemos el Espíritu de Dios, lo que debe de haber en nosotros es temor de Dios. Y es ahí el principio de la sabiduría y la inteligencia. Pero no es sabiduría que viene que yo puedo adquirir por el conocimiento de los libros, sino es sabiduría que puedo adquirir porque todos los tesoros de la sabiduría están en Cristo Jesús. Y si Dios mandó el Espíritu de Cristo a nosotros, todos los tesoros de la sabiduría están en mí. Y para que yo pueda morir, para que yo pueda tomar perdón, todos esos tesoros necesito morir, necesito negarme. Ahora en la velada que acabamos de pasar, miren, al escuchar la palabra simplemente se abría nuestro entendimiento. Como aquellos dos que iban desanimados y ya sin ganas de seguir adelante camino a Maús. Y Jesús les aparece en el camino como una persona desconocida. Y les habla y les empieza a abrir las escrituras. Pero ellos no se dan cuenta que es Jesús. ¿Por qué? Porque Él no estaba en su corazón. Mas, sin embargo, viene la palabra inspirada por el Espíritu y nosotros recibimos revelación. Porque tenemos comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu acomoda lo espiritual o lo espiritual. La carne acomoda a la carne. Y mientras yo no muera, mi alma siempre va a estar acomodando a la carne, al conocimiento. Entonces, Jesús ya no les habla a los fariseos, a los saduceos. Jesús le habla a la gente. Por eso, hermanos, muchos líderes religiosos no les puede hablar el Señor. Porque la ignorancia que hay es demasiada. Porque aman más su posición que al mismo Espíritu de Dios. Cuando les está diciendo,
el grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Ellos aman su posición, pero al Señor no lo aman. Lo tienen en un segundo plano. Y entonces Jesús decide hablarle a la gente. Por eso dice el 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Por qué? Ellos solamente ordenan, pero ellos no hacen. ¿Por qué? Porque el Espíritu no puede producir en ellos el querer como el hacer. Porque ¿qué no ven que yo soy el pastor aquí? Que a mí Dios me puso aquí. Y ese es el gran problema. En la cátedra de Moisés, ¿qué es la ley? La cátedra de Moisés, o sea, enseñar la ley. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que vestirse así, usted tiene que decir así. Dígame, por amor de Dios, si usted cuando llega no dice paz de Cristo, ¿está en pecado? Y si te dicen paz de Cristo y no contestas amén, ¿estás mal? No escuchamos cuando alguien dice paz de Cristo y casi no contesta, no pegan el grito más fuerte y molesto, ¡paz de Cristo! Y no contestan ni paz de Cristo. ¿Quién estará jugando con el espíritu de Jezabel para ejercer un control? Muchos piensan que el espíritu de Jezabel se mueve en las mujeres. No, hermano. Esa es la excusa para ejercer el espíritu de Jezabel en el liderazgo de los hombres. Un espíritu, hermano, no es exclusivo de las mujeres o de los varones. ¿O que el espíritu de fornicación y de adulterio nomás trabaja en las mujeres? ¿En los hombres no? ¿O que el espíritu de lascivia nomás trabaja en los hombres? ¿En las mujeres no? ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué hacemos espíritus exclusivos para juzgar a la mujer? Porque Moisés enseña. Y todo aquel que no haga lo que Moisés dice, cuello. ¿No podemos entender esta porción de la escritura? Nada más, allá va. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Si tú no diezmas, no entras al reino de Dios. ¿Cómo si ya estás dentro? Ay Dios, rásquese en la cabeza y quítense los piojos espirituales por amor de Dios. Quítense, 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 quítense todo lo que Moisés, los seguidores de Moisés
han metido en su cabeza, para que el Espíritu Santo les pueda guiar, para que el Espíritu Santo les pueda hablar. Si tú no haces lo que Moisés enseñó, pecaste. Y por el testimonio de 2 o de 3, fuera de la congregación. ¿Hay alguien en casa? Si tú no haces lo que está escrito aquí, tú no sirves. Si tú no te congregas en la célula, tú no puedes ministrar. Nada más los de intercesión pueden ministrar. ¿Y por qué no son tan fieles en sus principios? Entonces que los intercesores solamente ganen almas. Entonces que los que diezman solamente se ocupen. Por eso es que les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y tienes que hacer exactamente lo que ellos dicen. Y si no lo haces como ellos lo dicen, tú no puedes ser parte. Eso es la cátedra de Moisés. Para establecer un discípulo, tienen que pasar por la cátedra de Moisés. Y los que tienen más capacidad de mando, los que tienen más atributos físicos, no espirituales. Porque no pueden distinguir los atributos espirituales. Distinguen los atributos físicos. Si el Señor no hubiera cambiado la ley, si el Señor no hubiera cumplido la ley, y yo te aseguro que sería lo mismo como lo que está pasando hoy. ¿A quién amaba más Isaac? ¿A Jacob o a Esaú? ¿A quién amaba más Isaac? ¿A Jacob o a Esaú, por favor? Les estoy haciendo una pregunta, contéstenme. Sí, así es. A Isaac. Isaac amaba más a Esaú que a Jacob. Sí, hermano. No. Amaba más a Esaú, porque Esaú era fuerte. Esaú era vigoroso. Esaú era cazador. Esaú tenía presencia. Jacob no. Jacob era flaco.
Jacob creció en las faldas de su madre y aquel se lucía. Isaac quería pasar la bendición para traer la simiente de Dios a la tierra, como el Señor le dijo a Abraham y le dijo, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, y le dio a Isaac para que Isaac portara la simiente. Pero Isaac amaba más a Esaú. Y ese es el grande problema cuando nos dejamos de guiar por lo que vemos. Abraham no se dejó guiar por lo que veía. Él esperó pacientemente 25 años hasta que Dios le dio a su Isaac, de su amada, de su Sara. Pero cuando muere Abraham, ahora la simiente queda en Isaac para pasarla a su siguiente generación. Isaac está enamorado de Esaú porque es fuerte, es cazador. Tiene las mismas características de Nimrod. Digan conmigo, ¡ay Dios! Tenía presencia, Jacob no. Pero como Isaac no consultó al Señor cuando su esposa estaba embarazada, su esposa sí consultó al Señor, porque los hijos en el vientre se peleaban antes de nacer. Y en uno de esos dos tendría que venir la simiente, tendría que venir el Cristo. ¿Hay alguien en casa? Y en el vientre de su madre se peleaban. Y entonces, cuando consulta Rebeca a su Dios, le dice, dentro de ti hay dos naciones. Y le dice, el mayor será siervo del menor. Y eso se lo tiene que decir el Padre de Gloria a la tribu de Leví, de donde más adelante forma el pueblo y establece la ley y establece a Leví como el sacerdote. Y en el capítulo 1 de Malaquías les dice en que los ha amado y ellos se quejan, dicen, ¿en qué nos has amado? Y les dice, yo los amé, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué, hermano? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué es tan importante? Es que el líder no se guíe por lo que ve. Dios tiene que decirle a la esposa que al que va a bendecir, el que va a traer la simiente, no es Esaú, es Jacob. Porque Esaú, fíjense bien, escuche, hermano. Esaú va y toma una mujer de los heteos. Porque es fuerte, porque es vigoroso. Y a Isaac no le importa ungir a un adúltero para que traiga la simiente de la santidad, la simiente bendita, la simiente que iba a estar en el corazón de todos los hombres a través del Espíritu Santo. ¿Hay alguien en casa?
Isaac quiere ungir a Esaú. Y Dios tiene que usar a su esposa para cambiar, para vestir a Jacob de Esaú, porque él no iba a cambiar, su esposa no lo iba a cambiar. ¿Hay alguien en casa? Dios había escogido a Jacob, pero Isaac estaba empeñado en escoger a Esaú. Hoy las autoridades están empeñadas en escoger a Esaú y desprecian a Isaac. Perdón, desprecian a Jacob. Así como Isaac. Hoy muchos adúlteros han sido establecidos y han llegado a los niveles más altos. Por eso necesitamos entender que debe de haber temor de Dios en nosotros. Y el temor de Dios, hermanos, no consiste en hacer juicios por lo que se ve. Y en hacer juicios no se refiere a condenar solamente, en tomar decisiones, hermanos, por lo que vemos. Este tiene madera. Lo mismo le pasó al profeta Samuel, hermano. Cuando el Señor lo manda a ungir al hijo de David, donde se ha procurado otro rey porque desechó a Saúl. Y llega Samuel y le presentan los hijos. Isaí le presenta a sus hijos y entonces cuando le presenta Eliab y dice, sin duda, este es alto, fuerte, imponente, tipo Esaú. ¿Hay alguien en casa? No estoy hablando de Esaú, de alguien que se llame Esaú, por favor, porque el pecado es tan tremendo. Y si este tremendo está hablando de mí, van a decir. Y no estoy hablando de ningún pastor que haya cometido adulterio y lo haya ocultado y haya amenazado a la gente para ocultar su pecado. Porque lo primero que hace es que la conciencia lo va a acusar porque esta palabra yo sé que está pegando. Y si algunos pastores la escuchan, les va a doler. Y piensan que estoy hablando de ellos. No, hermanos. No, yo pudiera decir nombres de lo que el Señor me ha enseñado, pero yo no estoy aquí para que usted se pelee con su pastor. Sino para que usted no sea como su pastor. Porque si su pastor a usted lo pastorea, el hombre lo pastorea, usted va a terminar siendo como su pastor. Y el espíritu de adulterio que trae ese pastor se lo va a transmitir a usted. Aunque hable la palabra de Dios y aunque tenga unción y aunque Dios lo use encima de otros, es que Dios lo usa, es que Dios está con él, sí. ¿Acaso no era hijo de Isaac Esaú? ¿Hay alguien en casa? Así, hermano. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ver lo que no se ve, no lo que se ve. La Biblia nos enseña que lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. ¿Qué habilidades tenía Jacob
con respecto a las habilidades físicas de Esaú. Ninguna. No era candidato. Y yo te pregunto, si el Espíritu Santo le hubiera hablado a Anás, quiero que metas al sacerdocio a Pedro, a Jacobo, a Juan, ¿qué hubiera dicho Anás? Oh, tenía que consultar a su suegro, a Caifás. Porque Anás no hacía nada si Caifás no se lo autorizaba. ¿Qué nos pasa a nosotros con nuestros hijos? No, este es más inteligente, a este le vamos a dar escuela, esta no. Esta es mujer, esta que se quede a lavar los platos. Esta que se quede a cuidarme a mí cuando yo sea vieja o viejo. Hay alguien en casa. Pase Cristo, hermano. Es tan importante entender que el Espíritu de Dios está en nosotros para guiarnos a toda la verdad. De hecho, todos estos días que hemos estado sin transmitir, ha trabajado el Espíritu Santo en nosotros. Cuando tú te pasas la noche en vela, orando y buscando el rostro de Dios, a Dios le agrada, hermano. No necesitas estar dependiendo de los libros. Aprendes a estar dependiendo de lo que el Espíritu Santo te da en cuanto despiertas. Despiertas y dices, el Señor está conmigo todavía. Estuvo en la noche conmigo en mi sueño y despierto y sigue estando conmigo en mi mente. Porque Él escogió mi mente y mi corazón para venir a vivir en el Espíritu. Entonces, miren, hermanos, qué tremendo es esto. Me voy a adelantar un poco. Váyanse al versículo 10. El 23:10 dice, bueno, voy a leerlo, ya se acabó el tiempo, me faltan como 10 minutos, pero voy a leer esta porción y mañana quizás, si Dios nos concede, seguiremos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces nosotros no nos podemos sentar en la cátedra de Moisés. Nosotros necesitamos sentarnos en la cátedra del Espíritu Santo. Hay unos conflictos tan tremendos acerca de que se debe ser así, que si debe ser así, ¿sabes? Que allá el pastor aquel dijo así, que este pastor está diciendo así. Es una confusión tremenda, hermano. ¿Por qué? Porque decidimos confiar en que el hombre, hay quienes los pastorea el hombre, hay quienes los pastorea Cristo y hay quienes los pastorea el diablo. Mañana vamos a seguir con ese punto para que usted sepa quién es su pastor. Por eso dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos en sus mantos. Pase Cristo, hermano. No presumen, hacen un culto y presumen la gloria de Dios cayó y lo transmiten. Y transmiten lo que hacen y transmiten a dónde van y transmiten
¿Qué es lo que comen? Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Hay alguien en casa? No ponen las sillas arriba de lo que ellos llaman altar. Y ninguna mujer puede sentarse a ese altar. Nada más ellos. Y aman las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí, maestro, 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 maestro. Y ahora, fíjense bien, la enseñanza es para los discípulos, hermanos, y para la gente. Para que la gente no anhele esas posiciones en una sinagoga, en una institución. Porque Dios no es institución. Pero eso es lo que hay, hermanos, sí. Por eso dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ay Dios, digan conmigo, ¿cómo puedo hacer para que Cristo sea mi maestro? Él puso su espíritu en ti para guiarte. Lo primero que va a hacer el Espíritu cuando viene en ti es darte amor por su palabra. Por eso Jesús les dice a los discípulos en el 14 de San Juan, versículo 21, 22 y 23. El que me ama, mi palabra guardará. El que tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Yo le amaré y mi Padre le amará y le amaré y me manifestaré en él. Y el 22 le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le responde, el que tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y viviremos con él. Paz de Cristo. A los que los pastorea el hombre están bajo maldición, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, Cristo, si algo quiere el Espíritu Santo es enseñarme. Recuerde que el apóstol Pablo no hacía nada. Así como el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no hacía nada que el Padre no le mostrara. Acuérdese cuando iba en el viaje misionero que él quería ir hacia el Asia Menor y el Espíritu se lo impidió y él entendió hasta que una noche en oración y en ayuno le dijo, miró un varón macedonio y el varón macedonio decía, pasa acá y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que tenían que irse a Macedonia y llegaron a Filipo. Escuche bien, hermano. Y allí en Filipos fueron metidos a la cárcel, fueron azotados. ¿A dónde te quiere llevar el Espíritu Santo?
a enseñarte que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso, segunda los Corintios del capítulo 3, capítulo 4, nos habla de que todos debemos de llevar nosotros la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Así el apóstol Pablo y Silas fueron llevados y fueron azotados y fueron encarcelados, y ellos empezaron a alabar al Señor, y bajó el Espíritu Santo e hizo libres a todos los que estaban presos. ¿Por qué? Porque ellos no hacían lo que ellos querían. Ellos hacían lo que el Espíritu Santo les indicaba. El Espíritu Santo quiere hacer con todos lo mismo. Nos quiere instruir a todos. Pero nosotros no le damos espacio al Espíritu Santo ni tiempo para escucharlo, porque nos dejamos guiar por lo que se ve. Por eso dice el versículo 8, voy a terminar, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Quién introdujo eso de los padres espirituales? La interpretación del hombre. La interpretación de hombres deseosos de tener control, deseosos de agradar a los hombres. Usted es padre espiritual. ¿Con qué facultad? Si no puede recibir nada, nadie puede recibir nada si no les da el cielo. Eso se llama apostasía. Y el versículo 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Hay alguien en casa? ¿Quién es tu maestro? El que es tu pastor. Hay quienes los pastorea el Señor Jesús, el pastor. Y si Cristo me pastorea, entonces Cristo es mi maestro. Pero si el hombre me pastorea, entonces el hombre es mi maestro. Por eso es que soy tan legalista. Por eso es que pienso como mi maestro. Por eso es que pienso como el pastor de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta. Y por eso es que hay competencias entre ellos. Y ahí me paré porque hay distritos que tienen hasta 40, hasta 50, hasta casi 100. No sea que piensen que estoy hablando por el de la primera, por el de la segunda, por el de la tercera, o por el de la cuarta, o el de la quinta. Porque no hay temor de Dios. Y como lo que oímos, lo oímos y empezamos a pensar, sacamos argumentos. Y el hermano está hablando de estos pastores. No, hermano. Porque el que es mayor de vosotros, ese sea vuestro siervo. Hay pastores que no visitan a las ovejas, porque ejercen un control. Si alguien quiere la atención del pastor, tiene que venir a mí. Porque se sienten en el Cristo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Que no ven que el Espíritu dice que tienen que venir a mí.
Hay quienes no soportan esa palabra, pero hay quienes el Espíritu les da gozo al escuchar esta palabra. Así que les bendecimos, hermanos amados. ¿Quién te pastorea? ¿El hombre? ¿Dios? ¿O el diablo? Una despedida, porque yo tengo que conocer la autoridad. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Les amo, hermano. Y mi anhelo es que Cristo los pastoree. En el nombre de Jesús. Amén, hermana Marta. Amén, hermana Esmeralda. Amén, hermana Lucy. Les agradezco mucho todo lo que han hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Y no solamente esos nombres que dije, sino a todos los que han orado, los que han hecho algo para que el nombre del Señor sea glorificado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que damos gracias a Dios. Y para terminar, para que no se espanten algunos, si Cristo no es nuestro pastor, nunca los vamos a someter en la iglesia. Aleluya. Les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús.